Bueno, le doy la palabra a Gabriel Romano, director de Educación Ejecutiva de UCEMA, para que les dé la bienvenida y ya después quedan en manos de Pablo Barbieri para el dictado de este seminario. Gaby. Bueno, muchas gracias Sabrina, muchas gracias Pablo por estar hoy con nosotros. Bueno, bienvenidos a este seminario donde vamos a revisar las nuevas implicancias y todas las cuestiones que a todos nos interesa mucho, ¿no? Con la nueva ley laboral. Este grupo de seminarios lo diseñamos especialmente para individuos que tienen alguna responsabilidad o vinculación con toda la parte de gestión de talento en las organizaciones. Lo pensamos como un espacio en temáticas de tendencia y además de encuentro entre diferentes profesionales dentro de lo que es el ámbito de la unidad de negocio de Learning and Development de UCEMA, donde tratamos justamente de generar soluciones para las organizaciones a nivel de desarrollo de personas. Hoy tenemos la suerte que nos acompañe Pablo Barbieri, que es abogado especialista en Derecho Laboral y Procesal Constitucional. Además es miembro del Instituto de Derecho Laboral de la Academia Nacional de Derecho y es socio de uno de los estudios más prestigiosos de Argentina, Brulló Funes de Rioja. Él además es profesor titular de la universidad y bueno, no me vinieron a escuchar a mí, sino que lo vinieron a escuchar a Pablo, así que adelante Pablo, un placer tenerte con nosotros y muchas gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, no le pude escapar al cambio de clima, así que si tengo alguna tos, les pido disculpas por adelantado. Pero bueno, bueno, la idea un poco es, tengo una presentación, la voy haciendo, voy hablando y los que tengan preguntas las pueden hacer por el chat. Yo voy a ir tratando de ir leyendo, así que bueno, y si no, al final también pueden hacer preguntas. Tenemos 1 hora y media, es larguísima la ley, digamos, la ley de modernización laboral, calculen que son 18 artículos más 20 páginas de un anexo, con lo cual, y la ley contra el trabajo son 278, con lo cual, como verán, están cambiando muchísimas normas. Pero bueno, vamos a tratar de ir viendo todos los puntos, desde la situación actual, que también genera cierta incertidumbre, hasta, bueno, el contenido, digamos, todo en una apretada síntesis, que en el marco de 1 hora y media, ¿no? A ver, esperen que ya voy a compartir ahora. Bueno, ¿se ve ok? Gabriel, sí. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos con la ley. Primero, la ley es la número 27802, es un dato anecdótico, pero bueno. Y la primera pregunta que se hacen todos es, ¿pero está vigente hoy que hay unas cautelares, que un juez dijo esto, un juez dijo lo otro, etcétera? Vamos a analizar el tema. La realidad es que hay dos fallos cautelares. Uno que se refiere solamente al tope de aportes y contribuciones, que es del Juzgado Federal de San Martín, y suspende solo esa norma, los aportes y contribuciones a los sindicatos y cámaras empresarias, que después lo vamos a ver. Y el otro es el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 62 del doctor Ojeda, que bueno, suspende casi toda la ley, porque suspende 82 artículos, 83 artículos. Este, bueno, 83, en realidad ahora son 82 porque recién hoy, hace un ratito, sacó una revocatoria de su sentencia donde en realidad el tema del artículo 55 sobre intereses dejaba sin efecto la suspensión porque terminaba siendo perjudicial para los trabajadores. Pero bueno, después vamos a ver de qué se trata ese tema de los intereses. Pero bueno, básicamente, ¿qué hacemos con esta cautelar? ¿Desaparece la norma? ¿No desaparece? Ya, digamos, a todos se le habrá venido a la memoria el DNU 70/23, Decreto de Necesidad de Urgencia 70/23, que recuerden tenía un capítulo laboral y que nunca llegó a entrar en vigencia. En realidad, técnicamente entró en vigencia 3 días y
está suspendido desde diciembre, perdón, desde enero de 2023. Perdón, de enero de 2024. Y les adelanto, el contenido de ese DNU era muy parecido al contenido de la ley de modernización laboral. Entonces dirán, bueno, si ese DNU lo suspendieron, esto con más razón ya lo van a suspender y no va a entrar en vigencia. Bueno, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se suspende el DNU, lo que se suspende es el vehículo que se utiliza para su sanción. Es decir, se utilizó un decreto de necesidad de urgencia sin pasar por el Congreso. Entonces, eso es lo que se objetó y eso es lo que sigue objetado a decisión de la Corte, que yo no creo que pueda terminar aplicándose. Yo creo que o se va a desistir o la Corte va a hacer permanente la suspensión de este decreto o va a decretar la inconstitucionalidad. Bien, en cambio, esto es una ley que pasó por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y de alguna forma le da, digamos, una fuerza, una validez mucho más fuerte, mucho mayor. ¿Eh? Entonces, digamos, la situación es distinta. Por otro lado, yo leí el fallo que suspende este fallo cautelar y la realidad es que, bueno, para mí está bastante, tiene bastantes errores, a pesar de que el juez es conocido, bastante sólido, pero jurídicamente, pero la realidad es que, digamos, genera un desequilibrio de poderes, porque, digamos, un juez está suspendiendo toda una ley que pasó por diputados, fue aprobado por diputados, fue aprobado por senadores, digamos, en 2 días inaplica 83 artículos, con lo cual no parece razonable, pareciera como que desequilibra la división de poderes, el balance entre el poder judicial y el poder legislativo, ata de manos al Congreso, porque digamos, el Congreso podría decir, bueno, ya está, si no podemos dictar ninguna ley porque un juez no la suspende enseguida, digamos, no tenemos ningún poder, no tenemos ningún poder. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que va a tardar poco que en poco tiempo va a quedar sin efecto esta sentencia cautelar que suspende todo. Más allá de que en el caso concreto puedan existir algunas normas que puedan ser consideradas eh, inconstitucionales o abusivas, o en un caso concreto abusivas. Pero uno puede hablar de dos, tres, cuatro normas, pero no de 83 que incluyen, digamos, sistemas completos. Además, y lo último, ya el fallo en realidad no cumple como cautelar, no cumple con algunos requisitos, porque los requisitos de cualquier medida cautelar son dos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Verosimilitud del derecho es como que tenga algún humo de buen derecho, podemos decir, o que parezca, tenga un aspecto de constitucionalidad que para mí no lo tienen, pero bueno, por ahí quizás alguna norma puede ser cuestionada en un caso concreto. Y el peligro en la demora es el otro que no se cumple en absoluto. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una, digamos, la ley deroga el Estatuto de Viajantes, pero lo deroga a partir de enero de 2027. ¿Y cuál es el peligro en la demora? La urgencia, entre comillas, para suspender la derogación que faltan 8 meses. No parece razonable. Entonces, bien, con esto más o menos. Bueno, volviendo un poco al tema de la vigencia. La ley entró en vigencia el 6 de marzo de 2026. Ahora, en principio, estaría suspendida por un fallo bastante cuestionable. Digamos, yo personalmente la aplicaría porque, digamos, de todas formas la aplicaría. Bueno, llegado el caso, si tengo que despedir a alguien y me genera mucha diferencia entre aplicarla o no aplicarla, esperaría un poco, pero en principio, si se deja sin efecto, se revoca la cautelar, digamos, ni siquiera es válida la suspensión desde el viernes pasado, desde el miércoles pasado. Bien. Después hay otras normas
que, que entran las normas procesales, que también hay un cambio importante en lo que hace a procedimiento judicial, laboral, entraron en vigencia el 9 de marzo. Después hay otros títulos, bueno, que entran en vigencia, hay distintas fechas de entrada en vigencia, hay, la misma ley establece eh, para casos concretos cuándo es la entrada en vigencia de cada instituto. Cuando no dice nada es porque no requiere reglamentación y entró en vigencia el 6 de marzo. ¿Mm? Bien. Va, rápidamente hacemos eh, un paneo de cuál es el contenido de la reforma y podemos entrar en los distintos temas. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es el contenido? Es amplísimo. Yo le diría, como les dije, un montón de normas, eh, digamos, afecta lo que es derecho individual del trabajo, esto de una indemnización por despido, si existe o no relación laboral, ius variandi, facultades, deberes, derechos, registración, etcétera, etcétera. Digamos, eh, modifica lo que es procedimiento laboral, no solo el procedimiento laboral, sino también la justicia del trabajo, que hoy, digamos, hoy la justicia del trabajo es la justicia nacional del trabajo, la justicia competente, la justicia nacional del trabajo. Esta justicia se cierra y se abre otra, digamos, otro poder judicial, que lo vamos a ver más adelante, que es, bueno, que es los juzgados laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, Luego hay un título de promoción de empleo y regularización de empleo registrado. Estos son básicamente tres institutos que son el Fondo de Asistencia Laboral, después lo vamos a ver, el RIFL, que es un régimen de incentivos para contrataciones de determinados grupos de trabajadores, y una norma de blanqueo. Finalmente, tenemos cuestiones de derecho colectivo, que esto es lo que hace a conflictos colectivos, negociación colectiva y asociaciones sindicales, que acá sí hay un cambio de paradigma, podemos decir, porque se cambia parte del sistema colectivo trabajo, y sobre todo se reduce mucho lo que es conflictos colectivos o se restringe mucho el derecho de huelga, en este caso, y finalmente se derogan y crean algunos regímenes especiales, que acá lo adelanto, es decir, en realidad son muchos los regímenes que se derogan, pero los más importantes son: se deroga la ley de teletrabajo, se deroga el Estatuto del Viajante, que ha generado muchas controversias judiciales. Bueno, la ley de teletrabajo fue un fracaso absoluto, digamos, creo que no hay muchos fracasos tan contundentes donde ni siquiera ni trabajadores ni empleadores la aplicaron, o por lo menos en niveles superiores al 90% no la aplicaron la ley. Se deroga el Estatuto del Periodista, eh, que bueno, que ha enojado a algunos periodistas porque, digamos, también restringe derechos al derogarse, digamos, algunos derechos o prerrogativas o beneficios que tenían los periodistas desaparecen. eh, y se crea el estatuto de trabajadores de aplicaciones o plataformas tecnológicas, los famosos, decimos acá Uber, bueno, por no decir marcas, pero los que entregan Rappi, Uber, Globo, digamos, Cabify, todos. ¿No? Eh, ¿Qué es lo que, acá me adelanto un poco, qué es lo que establece el estatuto? Básicamente regula un estatuto con determinadas características donde describe los repartidores independientes o los que trabajan en este tipo de aplicaciones eh, con determinadas características, los califica como independientes y con lo cual establece que no son empleados en relación de dependencia, más allá de que establece algunos requisitos, por ejemplo, que la relación esté registrada. Usted dirá, bueno, ¿cómo registrada? ¿Es relación de dependencia o no? No, registrada en el sentido que eh, los pagos se hagan a través de facturación, ¿m? Y tengan algunos seguros obligatorios. Entonces, con esto, de alguna forma,
se quiere eliminar esa litigiosidad de todos los repartidores que hoy están haciendo juicios reclamando relación de dependencia y esto genera como una contradicción en el desarrollo de una actividad que termina judicializándose. Bueno, vamos a ver cómo resulta, pero en principio a partir de ahora ya tienen un régimen específico, un estatuto al cual adecuarse, digamos, que es ajeno a la ley contra el trabajo. Cuando hablamos de ley contra el trabajo, aplicarla o no implica reconocer todos los beneficios y prerrogativas y derechos que tiene el trabajador versus no tenerlos, versus ser un contrato, digamos, civil o comercial o independiente. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta ley de modernización laboral y los efectos, básicamente? Bueno, tiene un enfoque más moderno del derecho al trabajo. Como había mencionado antes, muchos temas estaban en el DNU 70. Intenta corregir distorsiones que dan lugar a discrecionalidad de los jueces. Básicamente, acá venía sucediendo mucho esto, que hay muchas normas que dan discrecionalidad de los jueces y esto, bueno, terminaba generando litigiosidad porque, digamos, ante una misma situación, si uno decía, bueno, si lo metes en tal, si caes en tal juzgado, por ahí ganas el juicio, si caes en tal otro, por ahí lo perdés, si introducís esta demanda en provincia de Buenos Aires, ganás el juicio, si la introducís en capital federal, perdés el juicio. Bueno, todo esto como ven, generaba litigiosidad. Bueno, esto lo que intenta la norma, esta ley de modernización, es precisamente corregir estas distorsiones. Un ejemplo claro es el de la incorporación del aguinaldo en la base de cálculo indemnizatoria. Es decir, uno en la provincia de Buenos Aires se consideraba que correspondía aplicarla, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no. Ahora eso quedó unificado. Bueno, hay un nuevo paradigma para todo el derecho colectivo, como vamos a ver. Ya, digamos, va a haber prevalencia de los convenios más pequeños. Antes era, digamos, los convenios pequeños o convenios de empresas se tenían que reconocer como mínimo las condiciones del convenio de actividad. Ahora se invirtió la ecuación y es al revés. Digamos, el convenio puede pactar a la baja el convenio de empresa, o convenio regional, o convenio de menor ámbito, que esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, procedimentalmente se busca bajar el costo de los juicios, también hay algunas normas que eh, se refieren a el monto de los honorarios, de los periciales. Bueno, baja litigiosidad y promover el empleo registrado con las tres herramientas que les mencioné, que son el FAL, PER y RIFL. Tienen un poco, un término un poco guerrero, ¿no? Porque FAL es como un rifle, rifle es, bueno, rifle, así que, pero bueno, las vamos a analizar. Bueno, y yo dividí esto en distintos puntos que va tratando la ley. Hay algunos puntos que no están tratados porque es muy extensa, pero seguramente los que vamos a tratar son los principales y si alguien tiene alguna duda, me lo señala. ¿Mm? No sé si, perdón, yo no veo acá si en el chat hay preguntas, pero cualquier cosa, Sabrina o Gabriel me avisan y a ver si lo puedo abrir, ¿no? Bueno, Quédate tranquilo, Pablo. Nosotros cualquier cosa te avisamos. Hay listo, me avisan. una sección de preguntas que vamos a habilitar y de ahí Sabrina te va a ir dirigiendo las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos al tema de los principios del derecho del trabajo y el contrato de trabajo. Eh, a ver, la norma ley de modernización comienza con el contrato de trabajo y con lo que es relación de dependencia. Vieron que existió un montón de figuras grises o intermedias donde ante la duda los jueces consideraban que existía relación laboral, entonces si existía relación laboral directamente se consideraba un trabajador en negro y si se consideraba un trabajador en negro obligaban al empleador a
pagar multas, a pagar los aportes y contribuciones omitidos durante todo el vínculo laboral, con una prescripción de 10 años, con lo cual era muy costoso. Eh, digamos, en estos casos no es que, obviamente, el empleador que contrata gente en negro o que paga salarios en negro, eh, es justo que pague multas, es justo que, que tenga consecuencias eh, perjudiciales en luego un juicio. Ahora, la problemática se daba en distintas situaciones de casos intermedios, por ejemplo, un médico, por ejemplo, eh, médicos que trabajaron 20 30 años en hospitales, y después hacían juicio en hospitales de comunidad, por ejemplo, Cairone, eh, hospital italiano, hospital alemán, digamos, hay varios casos donde las cifras eran millonarias, porque, digamos, multiplicaban lo que ganaba un médico por 30 años, a lo cual se multiplicaba esta indemnización por dos, tres o cuatro veces por las multas y además había que pagar todos los aportes y contribuciones omitidos bajo apercibimiento de las 30, que era una multa diaria nueva, con lo cual generaba unas distorsiones enormes. O el caso de fleteros, o el caso de profesionales que a veces tenían cierta autonomía, pero no autonomía del todo, o uno empezaba contratando un profesional con un régimen bastante autónomo, y pues ese profesional eh, terminaba siendo dependiente económicamente de la empresa. Entonces, bueno, había un blanco o negro, y digamos, acá lo que intenta la ley es un poco evitar estas situaciones. Lo que hace es excluir, bueno, excluye de la ley contra el trabajo lo que es trabajo de casas particulares, excluye también el contrato de trabajo rural, aunque establece que es de aplicación supletoria, eh, excluye lo que es digamos, el trabajo autónomo con colaboradores, esta figura que había incorporado la ley Bases, que una persona puede tener hasta tres o cuatro trabajadores como colaboradores autónomos, siempre que cumpla determinados requisitos, que se facture como autónomo, etcétera, etcétera, pero digamos que puede hacerlo con un límite de hasta cuatro trabajadores. Eh, los contratos civiles y comerciales se excluyen de la ley contra el trabajo. Esto viene por una vieja doctrina que establecía que no existía el contrato de locación de servicios. Entonces, por ejemplo, cualquier profesional en realidad que prestaba locación de servicios no existía, tenía que aplicarse un contrato de trabajo. Trabajadores independientes de plataformas tecnológicas, lo que mencioné recién, acá se remite la ley al estatuto, se aplica el estatuto, entonces estaría excluido de la ley de contrato de trabajo. Los trabajadores independientes de plataformas, ojo con la palabra independientes. ¿Por qué? Porque para estar fuera de la ley de contrato de trabajo tiene que cumplir con los requisitos que establece el estatuto. ¿Mm? Bueno, el personal embarcado, acá también había un problema en la actividad naviera, había muchas personas profesionales, como los prácticos y algunas personas embarcadas que también estaba en duda si eran autónomos o no, y tienen salarios muy altos. Entonces, bueno, terminó siendo, o ingresos muy altos, entonces se terminó excluyendo al personal embarcado de la ley contra el trabajo. Y bueno, esta es una nota de color. Personas privadas de libertad en contexto de encierro también estarían excluidas de la ley contra el trabajo. ¿Por qué esto? Porque en algún momento hicieron un sindicato, formaron un sindicato. Dentro de la cárcel, digamos, hay algunos trabajos, y algunos trabajos que se pagan. Entonces, digamos, acá se los excluyó directamente porque ya estaban reclamando la existencia de un sindicato y la existencia de relación laboral. Bien, en lo que hace a presunción de relación de dependencia, la ley antes establecía que digamos, la sola prestación de servicios hace presumir
la relación de dependencia, ahora se morigera esa presunción de relación de dependencia cuando la presunción de laboralidad no aplica cuando, digamos, los pagos se hacen en forma bancarizada, ya sea por transferencia o mediante facturas. ¿Mm? Yo, digamos, contrato una cuestión de servicios. Si la persona que contraté, digamos, me factura o recibe los pagos a través de transferencia bancaria, entonces quedaría, no es que no sería empleado en relación de dependencia, sino que simplemente, digamos, no aplicaría la suspensión. ¿Mm? Bien. Otros cambios. Principio protectorio, se elimina el principio indubio properario en la valoración de la prueba judicial. Sigue existiendo el principio protectorio, que significa que la ley protege al trabajador, pero dice, en un juicio no, digamos, no se aplica este principio. En un juicio, el que prueba gana el juicio y el que tiene la carga de probar tiene la carga de probar. No es que ante la duda en la prueba, digamos, se está a favor del trabajador. Esto, digamos, eh, sería, digamos, una restricción al principio protectorio. Se morigera este principio. El principio de renunciabilidad, esto es importante. ¿Por qué? Porque también se morigera, sigue vigente el principio de irrenunciabilidad, pero se morigera. ¿Por qué? Porque, digamos, antes de la reforma, el trabajador no podía hacer ningún pacto por debajo de la ley, por debajo de lo establecido en el convenio colectivo o por debajo de lo establecido en el contrato individual. En cambio, ahora sí, digamos, puede renunciar a condiciones más favorables que tuviera su contrato individual. Es decir, se mantiene el principio de renunciabilidad respecto de la ley y respecto al contrato de trabajo, pero si el contrato individual establece mejores condiciones que la ley y el convenio, yo puedo pactar algo inferior. ¿Mm? Algo inferior, pero superior a la ley y el convenio. Luego, acuerdos conciliatorios, a la homologación se le otorgan mayores garantías, el efecto cosa juzgada. Antes, digamos, yo tenía digamos, una persona me hacía un juicio reclamando relación de dependencia. Yo, ante la duda, bueno, llegaba a un acuerdo conciliatorio. Ese acuerdo conciliatorio no me eximía de una supuesta acción que me pueda realizar la FIP, hoy ARCA, ¿m? Por aportes y contribuciones. Ahora, el efecto de esa cosa juzgada elimina cualquier reclamo futuro de la FIP o ARCA o el instituto o el organismo que esté en el momento del juicio. ¿M? Bien, reconocimiento de antigüedad. Acá también, este es otro cambio importante. Yo he tenido muchos casos de empresas que querían retomar algún empleado. Entonces me contactaban, me decían, queremos tomar un empleado, un ex empleado que trabajó como 10 años, eh, trabajó 10 años, lo despedimos, le pagamos y ahora lo queremos retomar. Entonces la respuesta era, bueno, la respuesta mía era, podés tomarlo esa persona, pero le tenés que reconocer los 10 años de antigüedad y no vas a poder descontar, solo vas a poder descontar lo que cobró de indemnización en forma nominal, lo cual en un país con la inflación que tiene Argentina es la nada misma, con lo cual, digamos, los empleadores me terminaban diciendo, no lo voy a tomar a esta persona. Ahora se estableció un criterio sui generis. Si desde el momento, desde el momento que dejó de trabajar transcurrieron 2 años, se limpia la antigüedad y ya lo puedo tomar sin antigüedad. No tengo obligación de reconocer la antigüedad. Si en cambio tomo una persona que trabajó dentro de los últimos 2 años, le tengo que reconocer la antigüedad, pero lo que cobró se lo puedo descontar actualizado por IPC. Con lo cual, bueno, digamos, ahora el panorama cambia un poco en lo que es recontrataciones de trabajadores. Bueno, después el siguiente punto que se menciona, que cambia la ley, que introduce la ley, es el tema de la gratuidad y pluspetición.
la ley establece que petición sería como un supuesto de responsabilidad personal del abogado en los casos que reclame, que haga un juicio y reclame una suma muy por encima de la que realmente le correspondía al trabajador. Entonces, esto de alguna forma incentiva a no realizar reclamos por montos millonarios, ¿no? Vamos a ver si se da o no. Sería eventualmente el juez el que decida si el abogado incurrió en pluspetición inexcusable o no. Bueno, hasta acá los principios, ahora vamos a algunos puntos, lo que es intermediación, solidaridad y algunos derechos y deberes de las partes del contrato de trabajo. Bueno, intermediación, bueno, antes, acá me voy a ir un poquito más atrás. Antes de la ley bases, la ley bases recuerden que es de julio de 2024, cualquier intermediación era considerada fraude laboral. Es decir, el hecho de que yo como empleador contrate a una empresa para que me provea trabajadores, que eso, por ejemplo, para un call center o para lo que sea, o para una campaña, esto era considerado fraude laboral y se establecía que el empleado, que el beneficiario del servicio, el usuario, era el real empleador de los trabajadores. La ley Bases modificó este criterio, este principio, y estableció que el empleador es quien registra la relación. A su vez, eliminó las multas pero mantuvo lo que se llama solidaridad, aunque limitada al tiempo de trabajo. Es decir, yo puedo, eh, digamos, pedir a una empresa, por ejemplo, de servicios eventuales, o una empresa eventual, o una empresa de provisión de personal, que me provea trabajadores. Eh, digamos, respecto del pago de esos trabajadores, voy a ser responsable solidario como empleador, como contratante, pero no es que voy a ser el empleador. Esta es un poco la diferencia. Y no hay fraude laboral, sino que digamos, la ley me habilita a hacer este tipo de contrataciones. Y también la ley de modernización lo que agregó es que en caso de que el trabajador me haga juicio y me reclame algo, y yo tenga que pagarlo, voy a tener derecho a repetirlo contra la empresa empleadora, la que registraba a los trabajadores. ¿Eh? Este, ustedes miran, bueno, pero esto, bueno, había dudas porque depende los términos de la sentencia, uno podía repetir o no estos montos. Eh, digamos, ahora queda claro que sí pueden ser repetidos estos montos. ¿Mm? Bien, trabajadores eventuales, a través de empresas eventuales, acá, bueno, existen lo que se llaman las empresas de servicios eventuales, que están registradas y habilitadas por el Ministerio de Trabajo, o la Secretaría de Trabajo ahora, actualmente. Respecto a este tipo de trabajadores, se establece obligación de control de la documentación, eliminación. Se elimina el registro de trabajadores eventuales. Recuerdan que en algún momento se estableció obligatoriedad de un registro de trabajadores eventuales que el empleador tenía que llevar. Ahora ese registro desaparece. Bueno, esto es otro de las pautas de la ley de modernización que busca eliminar la mayor cantidad de registros innecesarios, documentos, libros, etcétera, etcétera, que ahora lo vamos a ver. Bien, y el personal eventual no puede postularse como delegado. Muchas veces pasaba que un trabajador eventual que estaba por 6 meses se postulaba como delegado para de alguna forma garantizarse la estabilidad. Entonces terminaba la eventualidad y el empleador que quería echarlo después entraba en ese riesgo de que el juez diga, no, ahora te lo reinstalo porque tenía estabilidad. Bueno, esto ahora la ley es clara en este punto y dice no puede postularse. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le genera algún derecho mayor. Bueno, eh, tercerización, subcontratación y solidaridad. Acá también la ley de modernización morigera y reduce la extensión de responsabilidad. Bueno, esta norma también va a quedar un poco cuestionada, seguramente, es decir, en los casos concretos que puedan dar lugar a abuso. Eh, digamos, en caso de tercerización o subcontratación, por ejemplo, yo contrato, digamos, una actividad, digamos, sería solidario solamente
cuando, digamos, la actividad se desarrolle dentro del ámbito de la empresa. Por ejemplo, eh, digamos, alguien que, digamos, que trabaje dentro del establecimiento o dentro del ámbito, puede ser dentro del establecimiento o dentro de el ámbito, puede ser un vendedor que venda en otro establecimiento o, por ejemplo, cuando se provee personas a otra empresa, entonces en ese caso también sería considerado dentro del ámbito. En lo que hace a extensión de responsabilidad solidaria, se excluyen las actividades accesorias o coadyuvantes. ¿Eh? ¿Qué se entiende por actividad accesoria? Esto, digamos, la ley no lo dice, pero uno interpretaría que una actividad accesoria es aquella que no es actividad propia y específica, la actividad de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un banco, el servicio de limpieza puede ser una actividad accesoria o coadyuvante, con lo cual en principio no debería ser responsable solidario por los trabajadores de la empresa de limpieza. Pero bueno, esto eh, todavía va a quedar un poco de interpretación judicial, que es lo que se refiere con actividades accesorias o coadyuvantes. Bien, bueno, esto es importante, el deber de control. Este, digamos, la ley establece que el empleador, cuando exista, cuando contrata contratistas, debe hacer un control de la documentación referida al número de quit de cada trabajador, la constancia de pagos, la cuenta bancaria y que el trabajador esté inscripto en un RT o afiliado a un RT. Y se agrega que cumpliendo con este control, ya la empresa quedaría eximida de cualquier responsabilidad solidaria respecto de los trabajadores. A contrario, Sensu, si esta empresa no realiza los controles, en caso de reclamo va a terminar siendo responsable solidaria de las deudas de la empresa contratista con sus empleados. ¿Mm? Bueno, la ley también en este afán por reducir lo que es burocratización, elimina lo que es el libro laboral, vieron el libro artículo 52, lo elimina, esta eliminación todavía falta reglamentarla, pero se elimina, ya no es más necesario llevar un libro, sino que la única registración válida imprescindible o requerida es la registración ante ARCA o el organismo correspondiente, ¿no? Lo cual tiene lógica, porque, digamos, si está todo registrado en ARCA, digamos, ¿para qué tengo que llevar un libro registrando todos los datos? Digamos, es una obligación de registros. Pero bueno, como les dije, esto todavía ARCA tiene que reglamentarlo. ¿Mm? En lo que es ius variandi, digamos, el trabajador, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene la facultad de cuestionar los cambios cuando le generen daño material o moral. Bueno, ahora la ley, digamos, eliminó lo que es daño moral, entonces solamente, digamos, deja la posibilidad del trabajador de reclamar digamos, impugnar el cambio cuando le genere un daño material. ¿Eh? Obviamente, situaciones abusivas van a estar fuera de discusión, que el trabajador la va a poder impugnar, pero había situaciones que, bueno, el trabajador decía que le generaba algún daño moral el cambio de tareas, porque en realidad tenía mayor jerarquía tal tarea, y quedaba una cuestión de discusión. Bueno, en estos casos directamente no, no va a prosperar el cuestionamiento o la impugnación, salvo que, bueno, sea, digamos, abusivo el cambio, por ejemplo, de un gerente que lo pasen al departamento de maestranza, claramente sería un cambio abusivo. ¿Mm? Bien, y también en lo que hace Ius Variandi, la ley anterior establecía
la posibilidad de iniciar una acción cautelar pidiendo volver a las condiciones anteriores al cambio ante la justicia. Esta posibilidad directamente se elimina. ¿Mm? En lo que es certificado, artículo 80, certificado de servicio de aportes, eh, el plazo para entrega hoy actualmente son de 30 días. Va en la ley anterior, ahora con la modernización laboral, la ley de modernización laboral pasa a ser de 45 días hábiles. Recuerden que a veces era muy justo el plazo para entregarle de 30 días porque uno llenaba el 931 a fin de mes y a veces casi no llegaba a entregarle los certificados y esto generaba intimaciones, multas, etcétera. Bueno, ahora ya el plazo pasó a ser 45 días hábiles y además sujeto a reglamentación, ARCA, digamos, se implementará la posibilidad de que estos certificados directamente sean bajados a través de la aplicación de ARCA y no tener que entregarlos en papel al trabajador. ¿Mm? Pero bueno, esto también falta reglamentar. Segundo, ¿cómo venimos con el tiempo? Bien, remuneración y beneficios. Acá también algunos cambios importantes. Se incorpora lo que se llama un salario dinámico, que significa que básicamente digamos, el empleador puede pactar incremento de sumas o pagos adicionales sin que el hecho de pagarlos por un periodo X genere obligatoriedad. ¿Cómo se puede acordar? Se puede acordar por convenio colectivo, por acuerdo individual, o el empleador lo puede decidir unilateralmente por ejemplo, es decir, avisándolo, informándolo por escrito. Por ejemplo, por 6 meses, como la empresa le está yendo muy bien, voy a pagar una adicional productividad de equivalente a un 5% del salario. Entonces, eso no, digamos, no va a ser obligatorio que sea permanente, sino que básicamente lo puedo discontinuar a los 6 meses. ¿M? O al tiempo que manifestó. Bueno, después en lo que hace pago, al pago del salario, se había, eh, se había analizado la posibilidad de que se haga a través de billeteras virtuales, pero a último momento el proyecto dejó sin efecto esa posibilidad y va a tener que seguir siendo a través de cuenta sueldos a través de una entidad bancaria. Lo que sí cambió es que antes no estaba permitido, más allá que algunas empresas lo hacían, el pago de salario en moneda extranjera. Ahora sí se puede pagar en moneda extranjera, dólares, cualquier moneda extranjera. Se puede pactar y pagar. Bien, recibos. Bueno, esto ya, digamos, en la práctica ya se estaba aplicando, ¿no? Que los recibos ya pasaron a digital. Lo que pasa es que había una incongruencia entre lo que se hacía en la práctica, que los recibos eran digitales, y lo que establece la ley, lo que establecía la ley, que establecía que los recibos tenían que ser en papel. Entonces, acá teníamos problemas en algunos casos con algunos inspectores de algunas localidades que iban a las empresas y como no encontraban los recibos en papel, hacían multas. Bueno, ahora ya con este cambio legal, digamos, se elimina ese riesgo o contingencia. ¿Eh? Más allá de esto, los recibos o toda la documentación tiene que conservarse por plazos legales de prescripción, por plazo de prescripción. Por ejemplo, todo lo que es eh, salarios, etcétera, va a ser por 2 años, bueno, más un plazo de interrupción posible, y todo lo que son cargas sociales por el plazo de prescripción, que son 10 años o 5 años en cada caso, de acuerdo a la época. Propinas, se descarta naturaleza remuneratoria. Esto había generado muchas controversias y juicios. No sé si recuerdan un caso significativo de hace poco de un restaurante de La Recoba, no me acuerdo el nombre del restaurante, pero el Mirasol creo que era, que había generado un juicio bastante complejo, eh, o por montos muy altos. En realidad acá se descarta directamente la naturaleza remuneratoria de las propinas. Bueno, prestaciones complementarias no remunerativas.
se agrega lo que es telefonía celular e internet como no remunerativas. Esto había generado muchos juicios. Hace poco recibí una sentencia justo de un juzgado de primera instancia que duplicaba la indemnización por antigüedad por el tema del celular. Bueno, ya está pelada, pero aplicaba una multa, entonces la verdad es que era totalmente razonable. Reintegro de transporte público in itinere, es decir, el transporte público de la casa al trabajo y del trabajo a la casa se puede pagar como no remunerativo. Planes accionarios, uso de automóvil en base a los planes accionarios, stock options, RSU, etcétera, son considerados no remunerativos. Esto también había generado una litigiosidad bastante fuerte. Bueno, como dato de casa habitación en barrios circundantes o trabajador sin arraigo. Por ejemplo, yo eh, llevo, por ejemplo, a la ciudad de La Barría a un trabajador que vive acá en Capital Federal. El hecho de que yo le pague el alquiler no significa que sea remuneración, sino que a partir de la nueva ley de modernización deja de ser, digamos, no es remunerativo, sino que es simplemente una prestación complementaria. No tengo que pagar cargas sociales sobre eso. También se agregan como beneficios sociales el servicio de alimentación en establecimientos gastronómicos cercanos. Recuerden que esto, la gente, digamos, muchos abogados lo están comparando con los luncheon tickets o ticket canasta. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque s- todavía está sujeto a reglamentación, pero se establece de una forma distinta, digamos. Digamos, ya va a tener un tope, digamos, no va a ser no son canjeables en dinero. Van a tener un tope, es para utilizar realmente va a tener una trazabilidad para que sea utilizado realmente para situación de almuerzo y no para generar una ganancia extraordinaria al trabajador. Es decir, vamos a hablar de montos mucho menores que los que se manejaban con los ticket restaurant en su momento. Bien, los planes médicos integrales o diferencia de cuota también se considera un beneficio social. Esto, digamos, cuando se le otorgaba a un trabajador un plan premium, decía, bueno, todo lo que exceda el aporte de una obra social, en realidad es considerado remuneración en especie. Entonces iniciaban juicio por esto. Digamos, esto se elimina. Bien. Mm. Siguiente punto, jornada, descanso, vacaciones, transferencia del contrato. Acá en jornada tenemos varios cambios que son importantes. Eh, Comienzo recordando que se mantiene la jornada legal, que es de 8 horas diarias o 48 semanales. Esto se mantiene, no hay ningún cambio. Se mantiene lo que es la pausa diaria, que es de 12 horas entre jornada y jornada. Obligatoriamente la tiene que cumplir el empleador. Y se mantiene lo que se denomina pausa semanal de 35 horas por semana. Es el famoso fin de semana, que no es de 48 horas, sino que 35 horas. Bien, esto hasta acá se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? Se incorpora esta novedosa figura del banco de horas. En realidad no tan novedosa porque algunos convenios colectivos ya la habían pactado dentro del convenio colectivo. ¿Qué es este banco de horas? Básicamente un mecanismo de compensación de horas. Por ejemplo, hoy tengo poco trabajo en la empresa, le digo al trabajador que se vaya 2 horas antes y que al día siguiente me recupere esas 2 horas quedándose fuera de horario. ¿eh? Esto genera cierta flexibilidad. Ustedes dirán, bueno, ¿perjudica al trabajador? ¿No lo perjudica? Y depende. Hay trabajadores que dicen, a mí me viene bárbaro salir 2 horas antes, eh, y al día siguiente no tengo problema en trabajar 2 horas más. O los viernes, que hay poco trabajo, trabajar 6 horas en vez de 8, o 4 horas en vez de 8, y después recuperar. Y otros dirán, no, yo prefiero trabajar todos los días la jornada completa y cuando haya horas extras que me las paguen. Digamos, eso es un poco el esquema. Entonces depende del caso concreto. No es que perjudica o beneficia, sino que en principio podría suceder cualquiera de las dos cosas.
Bueno, jornada promedia por convenio colectivo, respetando descansos mínimos, se puede pactar una jornada promedio. Eh, Se cambia lo que es el régimen de horas extras. Recuerdan que antes eran directores o gerentes, ahora pasa a ser quienes, digamos, estén exceptuados del régimen de jornada, empleados de dirección y vigilancia. Es decir, es como un universo más amplio el, que el anterior, ¿no? Es decir, antes solamente los gerentes, ahora empleos de dirección, vamos a ver cómo los jueces interpretan estos empleos de dirección. Muchas veces antes se establecía como que las personas que tenían personal a cargo ejercían empleos de dirección. Entonces se amplía más las personas que no tendrían derecho a horas extras. Se establece la eliminación de planillas horarias y libro de horas extras. Esto es coincidente con lo que venimos hablando de eliminación de libros y registros. Era bastante complejo esto de las planillas horarias. También era otro foco de conflicto con los inspectores, ¿no? Que venían y lo primero que reclamaban también era las planillas horarias, cuando digamos todos los horarios están sistematizados, pero bueno, estaban buscando pegadas en la pared planillas escritas a mano. Contrato a tiempo parcial, esto también es importante, acá cambia, se elimina el tope de 2 tercios. Antes, para contratar a alguien a tiempo parcial se lo debía contratar por una jornada inferior a 2 tercios, ahora se lo puede contratar por cualquier jornada inferior a la jornada legal. Y obviamente se paga el salario en forma proporcional. Estos trabajadores pueden realizar horas suplementarias, no pueden realizar horas extraordinarias con este tipo de contrato a tiempo parcial, con esta modalidad. Bueno, vacaciones. Voy mirando el horario. Eh, Se establece la posibilidad de fraccionar. Esto básicamente implica reconocer legalmente algo que se venía, eh, que, digamos es uso y costumbre, y también la posibilidad, se prevé la posibilidad de que se pacten vacaciones fuera de el periodo de verano, que es, bueno, entre octubre y abril, verano, primavera, digamos. Eh, Bien. En cuanto a enfermedades, se establece la obligatoriedad de presentación de un certificado médico digital con diagnóstico, que va a necesitar contar con diagnóstico, tratamiento y reposo bien completo, o, digamos, días de reposo laboral, y debe estar firmado con firma digital por un médico. Esto de alguna forma excluye la posibilidad de que los psicólogos eh, que no son médicos, entre comillas, o no son profesionales de la medicina, puedan extender estos certificados médicos. Y se agrega que ante situación de discrepancia entre certificados médicos, eh, digamos, se podrá acudir a una junta médica en los casos que existan estas juntas médicas en la localidad o jurisdicción respectiva. Por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen las juntas médicas en el marco de la Secretaría de Trabajo, o la posibilidad de un dictamen de un instituto de reconocida trayectoria textual, como lo dice la misma ley. Es decir, bueno, después se verá si ese instituto es de reconocida trayectoria o no, y obviamente va a estar a cargo del empleador. En lo que hace a transferencia del contrato de trabajo, se establece como garantía para el adquirente, se establece una garantía para el adquirente en realidad. El adquirente va a estar eximido de responsabilidad por los pasivos ocultos de los trabajadores. Es decir, si el trabajador tenía una deuda porque, si la empresa que transfiere tenía una deuda con un trabajador que supongamos lo tuvo no registrado durante 2 años, entonces en principio el comprador o el adquirente no estaría eximido de esa responsabilidad porque sería un pasivo oculto antiguo. ¿Mm? Bien, un punto, un segundito, demos uno. Sí, segundo.
estamos de vuelta. Bueno, vamos a lo que es despido. Acá sí hay, bueno, también modificaciones significativas que, a ver, no es que con este nuevo esquema de indemnización por despido se le reduzca, se restringe un poco lo que es la indemnización por despido, pero no es un cambio desproporcionado, digamos, o significativo, digamos. Se puede reducir, salvo en algún que otro caso, muy, muy específico. Pero bueno, básicamente, uno, se excluye de la base de cálculo el aguinaldo, vacaciones, premios. En realidad, las vacaciones nunca estuvieron como en la base de cálculo, pero bueno, acá por la duda la ley lo aclara. Vacaciones, premios no mensuales y debe tomarse como base de cálculo la mejor remuneración devengada y pagada en forma mensual. Es decir, fíjense que agrego acá y pagada en forma mensual, con lo cual lo que es premios que no se paguen en forma mensual no estarían incluidos. Obviamente va a haber casos que puedan resultar el esquema un poco abusivo y van a ser cuestionamientos, pero no un cuestionamiento en abstracto, sino debería ser en el caso concreto acreditando alguna especie de situación de fraude o, digamos, un esquema que perjudique gravemente al trabajador. Mm. Bien. Luego, vieron que la ley habla de mejor remuneración mensual, normal y habitual, que sigue vigente, pero básicamente dice, cuando se habla de habitual, se tiene que hablar de conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año. ¿No? Es decir, conceptos devengados como mínimo 6 meses durante el último año. En el caso de variables, comisiones, horas extras, etcétera, o premios que son mensuales, se va a tomar el promedio de los últimos 6 meses o el promedio del último año. Es decir, en la ley anterior eh, se tomaba cuál era la mejor, ahora se va a tomar un promedio, con lo cual se reduce de alguna forma la indemnización. Ese promedio es de 6 meses a un año el que le dé un número mayor al trabajador. Es decir, se toman los dos casos, se compara y el que dé una remuneración más alta se toma ese promedio. Se incorpora el criterio del fallo Bisotti, que bueno, esto es básicamente el tope. Digamos, así que esto no cambia mucho, sino que simplemente plasma en la ley lo que se venía aplicando, aunque algunos jueces no lo aplicaban y nos obligaban a recurrir o llegar a la corte. Se establece un piso de un sueldo. Por convenio colectivo se puede sustituir el régimen, esto sigue vigente, y por convenio colectivo se puede sustituir este régimen por un fondo SS. Lo que pasa es que, bueno, requiere que yo como empleado, o el empleador o la cámara respectiva realice un acuerdo con el convenio, con el sindicato para firmar el convenio, un régimen de fondo SS. Hasta ahora esto está vigente en realidad desde la ley bases, pero hasta el momento no conozco ningún caso que hayan pactado fondo SS. Así que digamos que no viene teniendo mucho éxito. Después vamos a ver el FAL, que es algo distinto al fondo SS. Bueno, se puede acordar con el trabajador la implementación de un fondo SS. Esto sí, antes era por convenio colectivo solamente, ahora también se puede hacer por acuerdo individual con el trabajador. Tampoco veo muchas posibilidades de que se ejecute. Se excluye la posibilidad de cualquier otra indemnización adicional de naturaleza civil, salvo acciones basadas en ilícitos penales. Es decir, esto básicamente muchas veces sucedía que hacían un juicio y el juez establecía pago de indemnización por antigüedad más un daño moral. Ahora, ese daño moral solamente va a aplicar en caso de que se lo haya denunciado penalmente al trabajador o haya de por medio algún ilícito penal. Por ejemplo, una situación de acoso sexual grave que puede constituir un delito penal. Entonces, en ese caso, la trabajadora o el trabajador acosado podría reclamar la indemnización por despido más un concepto de daño moral, adicional de daño moral, pero restringido a muy pocos casos. ¿Mm? Bueno, actualización de decretos laborales. Cuando un trabajador tiene que hacer un juicio, quiere ir a juicio,
se establece que se actualizará por, eh, por IPC más 3, índice de precios al consumidor más 3% anual. Y respecto a los juicios actualmente en trámite, bueno, hay todo un despilote porque en realidad las tasas digamos, las tasas de interés no fueron siguiendo a la evolución de los índices de actualización monetaria. No obstante, tampoco el crecimiento de la economía fue siguiendo estos índices, con lo cual hay un desfasaje que aplicar las tasas pareciera muy poco y aplicar los índices respecto a juicios antiguos, donde se produjo el desfasaje, juicios de 2015, 2016, 2017 hasta 2018, quizá 2019, termina generando un desfasaje, aplicación de índices eh, de actualización. Entonces, la ley establece un criterio sui generis. Dice, bueno, respecto a los juicios se tiene que aplicar la tasa pasiva. Pero si la tasa pasiva es inferior al IPC más 3%, al 67% del IPC más 3%, se aplica ese monto. IPC más 3%, el 67% de IPC más 3%, dos terceras partes. Y también se establece un tope si la tasa pasiva es mayor al IPC más 3, en realidad el tope va a ser IPC más 3. ¿Mm? Bueno, es un esquema complejo, pero que los jueces, pero yo creo que es generoso. Los jueces están cuestionándolo, muchos jueces, pero en realidad es un esquema generoso. Que dan montos altos, y de hecho tan es así que hoy el juez que había decretado la cautelar dejó sin efecto porque dijo, eliminando este artículo o suspendiendo, estoy perjudicando a los trabajadores. Así que, digamos, más claro que esto, imposible. Bien, salvo que, bueno, hay jueces que directamente establecen IPC más 6, montos. eh, en actualizaciones de juicios muy antiguos, lo cual da sumas exorbitantes y disparatadas. Pago de juicio, esto sí es cuestionado, muy cuestionado, que se establece que las sentencias judiciales podrán pagarse en 6 cuotas para empresas grandes o hasta 12 cuotas para empresas pymes o pequeñas, y estos montos en principio estarían ajustados por IPC. En realidad, respecto a las 6 cuotas habla de IPC, respecto a las 12 cuotas no dice nada, pero se interpreta que también se aplicaría este índice de actualización. Bueno, me está quedando poco tiempo, así que voy a avanzar rápido con estos sistemas intensivos. Básicamente, el FAL, lo voy a explicar, después yo les vamos a pasar las presentaciones, pero el FAL básicamente es una cuenta del empleador donde el 1% o el 2,5% de lo que pagan como contribución patronal al CIPA, en realidad, en vez de pagarlo ahí, se va a ir a una administradora de FAL, a una administradora del Fondo de Asistencia Laboral. Ese monto que se va a ir acumulando, después el empleador lo va a poder usar para pagar indemnizaciones. Solo para pagar indemnizaciones. Es decir, no puede sacarlo para otra cosa, sino para pagar indemnizaciones o, bueno, cualquier tipo de pago con motivo de extinción. Por ejemplo, el pago de 241, de un mutuo acuerdo, por extinción, indemnización por muerte, indemnización por enfermedad, eh, indemnización por extinción por enfermedad, etcétera, etcétera. Todo esto lo va a pagar sacando plata de ese fondo. Entonces, de alguna forma, para el empleador representa un ahorro, y para el trabajador, ¿qué beneficio tiene? Y tiene el beneficio que es como una garantía. Entonces, digamos, todo parece un win-win, como dicen ahora, pero bueno, la realidad es lo que muchos cuestionan, es que está generando un déficit un déficit en la caja de jubilaciones, porque son menos fondos que van a ir de cargas sociales. Entonces, la caja. Pero bueno, el gobierno puede decir, no.
no son menos fondos porque yo con esto promuevo el empleo en blanco y la generación de nuevos empleos en blanco me va a compensar esta pérdida y superarla. Bueno, entonces esto quedará a demostrarse y lo cual ingresaría en el ámbito de, digamos, una cuestión política no justiciable, porque es una cuestión de política económica, es decir, bueno, yo bajo por acá, pero con esto promuevo y genero mayores aportes. ¿Mm? Bueno, básicamente ese es el esquema. Todavía no está en vigencia porque falta reglamentarlo, todavía falta aprobación de la CNB de las administradoras, que van a ser seguramente bancos o entidades financieras, pero con objeto único. ¿Mm? Pero lo importante es que todavía no está, y el tope de la comisión va a ser del 1%, porque estas administradoras van a tener fines de lucro. Bueno, el PER es la promoción de empleo registrado, básicamente es un nuevo plan de blanqueo, muy generoso, eh, con un reconocimiento máximo hasta 60 veces de aportes sobre el salario mínimo vital y móvil cuando se aplique a un trabajador digamos, este régimen de blanqueo. No se aplica a personal doméstico porque, básicamente porque, digamos, puede dar lugar a fraudes. ¿Mm? Bien. Luego, el RIFL básicamente es un régimen de incentivo para contratación. Dice, básicamente, el que contrata determinado universo de trabajadores va a tener el beneficio de un descuento de las contribuciones del 2% al SIPA y más un descuento al régimen del Instituto Nacional de Servicios de Jubilación y Pensiones del 3%, es decir, un 5% por el plazo de 48 meses. ¿Qué trabajadores tengo que contratar? Aquellos que no hayan tenido relación laboral registrada, o que hubiera estado desempleado los últimos 6 meses, o que hubiera estado inscrito en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, o que su último empleo haya sido en relación de dependencia del sector público. Es decir, básicamente, perdón, básicamente que se tome empleos públicos. Y por 48 meses, con lo cual es bastante generoso. Bien, traspaso de la justicia. Bueno, básicamente esto lo explico rápido. Así después vamos a abrir a preguntas. Como les mencionaba antes, lo que es la Justicia Nacional del Trabajo se cierra y en realidad no es técnicamente un traspaso. ¿Por qué? Porque lo que pasarían son las causas. Las nuevas causas van a ir a lo que es la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justicia laboral, que ya tiene un régimen procesal y ya tiene algunos juzgados, lo que le falta es designar jueces. Pero vuelvo a traspaso. ¿Por qué no hay traspaso? Porque los jueces no es que traspasan los jueces de una jurisdicción a otra, sino que los jueces que se van a nombrar son jueces nuevos, y supuestamente, digamos, los jueces y funcionarios van a quedar en la Justicia Nacional del Trabajo de modo residual hasta que finalicen los juicios. En este punto, la ley es bastante dura con el Poder Judicial de la, de la Nación, Poder Judicial, porque han desatendido o incumplido fallos de la Corte, doctrinas de la Corte, porque han cometido algún exceso en lo que es esto digamos, en contra del empleador. Y bueno, todas las generalizaciones son malas, pero hay, digamos, un consenso, incluso algunos jueces ya lo reconocieron, que durante muchos años se han eh, aplicado normas muy, muy desfavorables para el empleador, la parte empleadora. Con lo cual, bueno, digamos, eso es lo que busca este traspaso de la justicia. Entonces, fíjense algo, eh, cómo está actuando esto, ¿no? Por un lado, uno hace una reforma, pero si los jueces después interpretan la ley de forma distinta y no la aplican, esa reforma no es eficaz. Entonces acá lo que está haciendo de alguna forma esta ley es buscar, bueno, pongo la ley y esos jueces que no me aplicaban la ley, que no eran todos, repito, sino algunos, no los dejo ahí y voy a nombrar nuevos jueces para que
digamos, eh, apliquen la ley de acuerdo a las interpretaciones razonables que consideramos razonables. Vamos a ver cuál es el futuro. Eh, bueno, vamos a pasar a lo que es derecho colectivo y con esto termino y abrimos a preguntas. Eh, bueno, ¿qué es lo que se modifica del derecho colectivo? Básicamente el régimen de convenios colectivos y el régimen de conflictos colectivos, el régimen de servicios esenciales, que ahora vamos a ver, eh, todo lo que es asambleas, congresos que generaban molestias o conflictos dentro de las empresas, tipificación de faltas graves y práctica desleal, tutela sindical, ultraactividad, prelación de convenios. Son los puntos básicamente que toca esta reforma. Y vamos con los conflictos colectivos. eh, con la normativa anterior, solamente se establecía vía resolución algunos, la obligación de garantizar servicios mínimos en servicios esenciales durante la huelga, que no estaba regulado cuánto debía prestarse de servicios, pero sí se establecía que, por ejemplo, lo cual tiene lógica, ¿no? Totalmente lógica, servicios esenciales como electricidad, provisión de agua, y médicos, medicina, debía garantizarse un servicio mínimo ante cualquier medida de fuerza. Policía, seguridad, etcétera. Entonces, hasta ahí tenemos, bueno, acá en este caso, la ley va mucho más allá y dice, bueno, en lo que es servicios esenciales, que son estos servicios, que son los más importantes, primero, bueno, amplía a varias actividades más, cuáles son catalogados como servicios esenciales. Y segundo, dice, bueno, si está categorizado como servicio esencial, digamos, se va a requerir un 75% de guardia mínima, es decir, casi el 100%. Esto es un poco lo que cuestionan también los abogados, como diciendo, bueno, se elimina el derecho a huelga con este tipo de cuestiona- de, de exigencia. Y además se incorpora un listado de actividades que no son consideradas actividades esenciales, pero que son consideradas actividades de importancia trascendental y hay como 20 incisos, que no se los voy a mencionar ahora, pero bueno, ya incluye alimentación, redistribución de cualquier tipo de producto. Bueno, son muchos que no se los voy a decir ahora, pero respecto de estas actividades de importancia trascendental, se establece una guardia mínima, obligatoriedad de una guardia mínima del 50%. Esto también está muy cuestionado. ¿Mm? Este, bueno, así que digamos que todo lo que es conflictos colectivos, básicamente queda regulado de la siguiente forma. Si son servicios esenciales, ante la huelga deben cumplir con un 50% de guardia mínima. Si son actividades de importancia trascendental, categorizadas en la ley, se debe cumplir con un 50% de guardia mínima. Por otro lado, el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado ya por la ley base, se establece, tipifica que el piquete o restricciones al ingreso a la compañía es considerado una falta grave y puede implicar el despido con justa causa del trabajador que realiza este tipo de eh, piquete o, digamos, eh, impedimentos para el ingreso a la compañía, ya sea de mercaderías o de otros trabajadores. Se regula lo que es práctica desleal, que antes solamente podía incurrir en práctica desleal el empleador, ahora puede incurrir en práctica desleal también el sindicato, y esto implica que si el sindicato incurre en práctica desleal, por ejemplo, por no negociar o por hacer piquetes o por no cumplir con las normas de guardias mínimas, se los puede sancionar, ya sea económicamente y hasta con la mayor sanción que podría ser la suspensión de la personería gremial. Bueno, las asambleas también se gestiona lo que es asamblea fuera de las condiciones. Digo, si
porque se reglamenta lo que son las asambleas, que son las reuniones de los trabajadores, de los sindicatos, de los trabajadores sindicalizados, y el no acatamiento de de la regulación de asambleas podría implicar también un, eh, un supuesto de práctica desleal y se podría aplicar una multa al sindicato. ¿Mm? Es decir, se puede castigar más fácil a los sindicatos con esta nueva ley en caso de incurrir en situaciones contrarias a la ley, incumplimientos legales. Bien, en lo que es negociación colectiva, bien, vimos que por un lado, lo que es conflictos colectivos se reduce mucho, o se restringe mucho, o se regula mucho la posibilidad de- o las modalidades del conflicto colectivo. Ahora, en lo que es negociación colectiva, cambia. ¿Qué es lo que cambia? Por un lado, se elimina lo que es la ultraactividad. ¿Qué era la ultraactividad? Era que los convenios colectivos que se pactaron, la mayoría en el año 1975, rigen. Todos los convenios colectivos en realidad tienen un plazo de vigencia, que son 2 años, 1 año, 6 meses, 3 años, como mucho, creo que casi no hay de 3 años, pero son 2 años. Ahora, cuando se vence ese convenio, se tiene que pactar uno nuevo. Pero ¿qué sucedía? No se pactaba ninguno nuevo, entonces se consideraba ultraactivo ese convenio colectivo. Bueno, a partir de ahora esa ultraactividad rige solo para cláusulas normativas, que son de convenio colectivo, que son, por ejemplo, las condiciones de trabajo, el salario, la jornada, las categorías. eh, y por otro lado tenemos las cláusulas obligacionales, que son las que se refieren a obligación de aportes, obligación de contribuciones, condiciones de fomento, actividades, etcétera, etcétera, que esas cláusulas dejan de tener vigencia con el vencimiento del convenio colectivo. A esto se agrega, es decir, con el vencimiento, que es, como le dije, a los 2 años. Por ejemplo, el convenio colectivo de camioneros es de 1989, ya está vencido, con lo cual, digamos, deja de tener efecto los aportes y contribuciones que en este caso, por ejemplo, llegan en algunos casos al 9%, 10%, hay casos de 11% de aportes y contribuciones al sindicato a través de distintos rubros. Y acá me adelanto un tema, que la ley incorpora lo que son tope en aportes y contribuciones. Tope de aportes al sindicato, que va a ser de 2%, y tope de las contribuciones a cámaras empresarias o a organismos empresariales, que pasa a ser del 0,5%. ¿Qué significa? Que si yo tengo que pagar, yo tengo que retener, en principio no podría retener más del 2% al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley me lo dice y la ley está vigente. ¿Qué es lo que hicieron los sindicatos? Bueno, el otro día Comercio desafió esta norma e hizo un pacto con la Cámara por un número superior al 2% de tope fijado. Con lo cual, bueno, esto se va a judicializar seguramente, y no creo que el Ministerio lo homologue el acuerdo, pero bueno, estamos en esta situación. Ya estoy casi en el tiempo, denme un minuto más y ya termino. Y vamos a preguntas. Bien, lo mismo con las contribuciones empresarias, quedan un 0,5%, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hago? Eh, Se puede, digamos, pagar el tope eventualmente y informar al sindicato que se paga de esta forma, o intimar a que readecúen el monto de aportes y contribuciones, eh, digamos, a la ley 27802. Se excluyen de estos topes las cuotas de afiliación sindical, es decir, el afiliado puede pagar más de un 2%, pero es voluntario. Las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales, como en función de la afiliación. Por ejemplo, si yo pago un aporte adicional por, eh, digamos, servicios funerarios, bueno, también podría ser, porque existe una contraprestación. ¿Mm? Bueno, y con esto se elimina la bolsa de trabajo y, a lo último, articulación y relación. Yo ya se los adelanté, los convenios colectivos de mayor ámbito no pueden modificar los de menor ámbito, con lo cual
esto sí es una revolución porque yo como empresa puedo hacer un pacto con un convenio colectivo de empresa que establezca beneficios por debajo de los beneficios establecidos en el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, básicos inferiores. Digamos, a esto apuntaba, ya sea convenio de empresa o convenio regional también podría establecer esto. Bueno, hasta acá llegamos con todos los temas. Obviamente Excelente, quedaron algunos Pablo. temitas, pero bueno. No sé, Sabrina, si hay Sí, hay alguna muchas pregunta. preguntas. Mira, en el botón Bueno, de Q&A vas a ah, encontrar, hay muchas preguntas que no sé si vamos a llegar a abordar todas ahora, pero si a querés ver, seleccionar alguna como para comentar, vamos a ver. Acá, 14 preguntas. Bueno, no vamos a este, llegar por el tiempito que tenemos, pero por lo menos para dar respuesta a alguna de ellas. por ahí 10 minutitos más podemos hacer. Por mi parte, bueno, una persona tiene 24 años de trabajo en relación de dependencia de una empresa. ¿Sigue con la vieja ley laboral o sigue con la nueva ley? Bueno, lo que determina la ley aplicable es la fecha del despido. Si este trabajador aún está vigente, se le aplica la nueva ley en casi todos los puntos. Digamos, se le va a aplicar la nueva ley, salvo algún instituto que se establezca algún plazo distinto de vigencia. Pero en principio se le aplica la nueva ley. Si el trabajador fue despedido antes del 6 de marzo, ahí se le aplicaría la vieja ley. Es decir, va a cobrar la indemnización con la vieja ley que va a ser más alta. Es decir, un ejemplo básicamente es si el trabajador fue despedido, el mismo trabajador fue despedido el 5 de marzo, la indemnización le da 10 millones, cobra 10 millones con la vieja ley. Si fue despedido el 9 de marzo o el 7 de marzo o el 6 de marzo, va a cobrar con la nueva ley, por ahí serán 9 millones. Bien, después, cuando un trabajador lleva sin renunciar 6 años, ¿cómo impacta la ley en la antigüedad a los efectos de las vacaciones dentro del marco de la ley 22250, ley de la construcción, en los casos que el trabajador renuncia para percibir el fondo SS? Bueno, acá en lo que es el régimen de construcción, que es específico, si vuelve a trabajar para la misma empresa, le tienen que reconocer la antigüedad. ¿M? Así que digamos que ahí no hay, digamos, no hay dudas, a pesar de que haya percibido el fondo de cese. Ahora, si pasaron más de 2 años, digamos, se le borra la antigüedad y, digamos, no va a tener los beneficios de la antigüedad. ¿M? Bien, Verónica me pregunta, buenos días. En caso de tercerización, subcontratación solidaria, ¿qué constancias de pago se deben exigir? Bueno, el número de quit, de quill de cada trabajador, transferencias, digamos, constancias de pago, afiliación, pago, aportes y contribuciones y afiliación al RT. Digamos, esos documentos sí o sí se tienen que exigir. ¿Qué pasa con el bono anual por desempeño? En realidad el bono anual por desempeño, digamos, si la empresa lo viene pagando y se hizo un pago que por los usos y costumbres o está pactado pagarse en forma anual, no se puede continuar. Ahora, lo que sí no forma parte de la base de cálculo para la indemnización por despido, salvo que se pruebe que ese bono por desempeño en realidad es abusivo y es un fraude y es un salario diferido, ¿no? Que esto habría que analizar el caso concreto, ¿no? Bien. Después, a ver, con respecto a este punto, en caso de vacaciones, que lo aclara, ya ese rubro no se contempla anteriormente tampoco. Bueno, no, el caso de vacaciones no se, digamos, no se toma en consideración la antigüedad, se borra. Eh, o era algo que la gente reclamaba y los jueces hacían lugar. No, digamos, antes, perdón, a ver, con respecto a este punto.
No sé bien, Melina, si se refiere al tema de la indemnización. En realidad, la indemnización por despido, digamos, cuando se pagan las vacaciones, se pagan con un plus vacacional. Entonces, el salario durante las vacaciones es mayor. El salario durante las vacaciones es mayor, es más alto. Este, entonces, ya los jueces no aplicaban esa remuneración como mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Por qué? Porque no era mensual el pago ni normal ni habitual, sino que era anual, con lo cual eh, no se puede tomar como base de cálculo. Bien, ¿el rifle aplicaría a cualquier empresa? Sí, aplicaría a cualquier empresa. Este, digamos, puede haber alguna reglamentación, pero eh, si la empresa está en el Repsal, puede ser que se le excluya, digamos, no le permitan ingresar a este régimen si está en el Repsal. Bien. Consulto si la medida cautelar que rige desde el 31 de marzo aclara a todo artículo de la ley 27, alcanza a todo artículo de la ley 27802 o si algunos mantienen vigencia sin suspensión desde el 6 de marzo, les agradezco. Bien, a ver, la medida cautelar que rige desde el 31 alcanza a los 82 artículos, a 82 artículos de la ley, que no son pocos, que casi todos, habría que analizar el caso concreto, pero no son el 100% de la ley. Eh, digamos, está discutido si en principio hoy alcanzaría, pero lo que sucede es que si después lo revocan, esa suspensión, digamos, queda sin efecto. Con lo cual estamos en una situación un poco híbrida como para analizar el caso concreto si quiero avanzar aplicando la ley, porque me parece que esta cautelar no tiene mucho efecto o no. Por ejemplo, en el DNU la suspensión tuvo efecto, y creo que va a tener efecto. Claro, en este caso yo creo que no, porque como les dije, digamos, una cautelar muy amplia que no tiene, digamos, mucho sustento en derecho, digamos. ¿Mm? Bien, solo agradecer. Gracias, Julieta. ¿El FAL es obligatorio? Sí. Buena pregunta. El FAL es obligatorio, se aplica a todos los trabajadores eh, y es una cuenta del empleador. Es una cuenta del empleador. Y perdón, acá hay un tema que muchos tienen dudas. ¿Qué pasa si el trabajador renuncia y se va? ¿Se lleva plata? No, no se lleva plata. Es decir, sigue todo igual. Si despido con causa a alguien, no se lleva plata. Es decir, esto es un sistema distinto al del fondo de cese o el sistema de la mochila, ¿no? Digamos, uno se va a la empresa y se lleva plata. Se lleva la plata que está en sus aportes. Acá directamente es básicamente como una ayuda para el empleador y es para fomentar un poco el empleo. ¿Mm? Bien, a ver qué más tenemos por acá. Se me fue para arriba el sugerencia sobre cómo avanzar sugerencia sobre cómo avanzar el pago de contribuciones con el tope de 2%, teniendo en cuenta los convenios de que trabajamos en comercio, los otros no son comercio. Miren, yo acá lo que les digo es que creo que no se va a homologar, estoy casi seguro que no se va a homologar el acuerdo de comercio. Eh, yo lo que por ahí se puede hacer es intimar al sindicato, yo ya lo hice en alguna ocasión, a, a adecuar, eh, digamos, los aportes y las contribuciones al tope, y en base a eso, digamos, tengo que depositar al sindicato o a FESIS. En caso contrario, puedo hacer yo la división proporcional y depositar directamente con el tope, o un tercer supuesto es depositar todo lo que dice el convenio y después haciendo reserva de aplicar lo que excede el tope a futuras deudas. ¿Mm? La no obligatoriedad de las bolsas ya está reglamentado. Esto no requiere reglamentación, la no obligatoriedad de las bolsas. Bolsas de trabajo hay sobre todo en actividad rural,
actividad marítima, digamos, ahí en los puertos, pero digamos que no es que dejan de existir las bolsas de trabajo, sino que ya no pueden ser obligatorias. Antes hay algunas regímenes convencionales que establecen obligatoriedad, esa obligatoriedad, aunque el convenio esté vigente, queda sin efecto. ¿Mm? Luego, muchas gracias, estimo y veo muy difícil que se reduzcan y o eviten los juicios y conflictos laborales. Bueno, para los abogados que asesoramos empleadores, nos resulta sumamente dificultoso asesorar en la aplicación de esta ley y evitar posibles conflictos por aplicación de la misma. Dependerá de jueces y abogados que trabajemos a conciencia y con la verdadera vocación de justicia y equidad. Bueno, esto un poco, sí, es difícil porque hay muchos años en que la justicia tiró siempre, mayoritariamente, vuelvo a decir, no todos, para un solo lado, pero bueno, hoy hay normas concretas un poco más fuertes, ¿no? Esto del cambio de la justicia también es una pauta importante. No creo que se hagan cambios en lo, digamos, en lo inmediato, pero bueno, de a poco, digamos, en un plazo eh, razonable pueden haber cambios, salvo que este gobierno se quede, este, digamos, se quede afuera, ¿no? O pierda elecciones. Bueno, ¿qué cambios con respecto a las vacaciones? Básicamente, respecto a vacaciones, digamos, se permite fraccionar las vacaciones, algo que estaba prohibido, pero se hacía en la práctica, fraccionar hasta periodos mínimos de una semana y, digamos, y otorgarlas mayoritariamente, o acordar otorgarlas mayoritariamente fuera del periodo de verano, que era entre octubre y abril. ¿Mm? Así que básicamente esos dos puntos cambian. Y cambió un punto más que en realidad se aplicaba poco. De acuerdo a la ley, si el trabajador se enfermaba durante el periodo de vacaciones, eh, digamos, podía suspender sus vacaciones y tomarse las mismas, ese periodo que estuvo enfermo, a la finalización de su periodo vacacional, es decir, extender las vacaciones. Eso se elimina y cuando el trabajador se enferma, después tiene que, y suspende sus vacaciones, tiene que pactar con el empleador un nuevo periodo de vacaciones. Bueno, Excelente, Pablo. Creo que eh, ya has respondido a todas las preguntas y consultas que nos llegaron. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Les va a llegar luego el material y la grabación. Y bueno, quedamos a disposición y los esperamos en el próximo seminario de UCEMA Landi. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a gracias. todos. Chau, Que estén chau. muy bien. Hasta luego.